Reflexiones Amazónicas con David Landa. Bien, estamos aquí en Enlace Regional, en nuestra secuencia Reflexiones Amazónicas, con el ingeniero David Landa. Nosotros hemos estado durante estas ediciones recogiendo de nuestros corresponsales de diversos puntos del país cuáles son las costumbres, ¿no?, de esta Navidad, que ya estamos a pocas horas de celebrar la Navidad, y precisamente vamos a saludar al ingeniero David Landa desde Amazonas para que nos cuente también cómo se está viviendo en estas últimas horas ya la llegada de la Navidad en la zona. Ingeniero Landa, muy buenos días. Muy buenos días, señor Lizardo Caso. Un placer conocerle y a sus órdenes. No, al contrario, las gracias a usted. Cuéntenos, a pocas horas ya de la Navidad, ¿qué ambiente se vive por allá? Hoy día en la mañana que me dirigí acá al Jardín Botánico Amazonía, acá en Moyobamba, parte de la Amazonía peruana, en la verdad veníamos comentando de que es una Navidad, con un término localista le voy a definir, un poco llegue. Y cuando dicen llegue aquí en Moyobamba, aquí en la Amazonía, es que está bastante tibia, un poco débil, ¿no? Creo que no solamente los últimos acontecimientos, sino creo que hay una especie de una cierta apatía, quizás también se asocie a los cambios de gobierno que hay, las preocupaciones de todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que eso ha influido, pero no deja de tener obviamente su toque siempre en la llegada de la Navidad, ese toque familiar, ese retorno de muchísimas personas a sus lares, a sus hogares, ¿no?, para estar junto con sus familias, y eso sí es lo que se ve. Bien, seguramente también repercute de todas maneras, como bien lo dice el ingeniero, esta situación política, esta crisis política que se vive en el país, este cambio de gobierno y la inseguridad también que se presenta en todos lados, en todo el Perú, pero también el factor económico. ¿Usted cree que ha afectado un poquito esta tibia presencia de este ambiente por allá? Yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso que sí, realmente. Eso ha afectado porque obviamente ha habido un impacto en el precio de las cosas, ¿no? Se lo ve reflejado hasta en los TikToks o los memes, ¿no?, que se distribuyen por ahí diciendo, vean, recoge el pavo flaco, ¿no? Es decir, cosas así jocosas, pero que traducen un poco la situación de, digamos, de carencias que está teniendo gran sector de nuestra población, ¿no? Eso por un lado. Pero sí, pero lo que también nos preocupa es que a través del tiempo se han ido perdiendo algunos rasgos culturales, ¿no?, de la Navidad amazónica, ¿no?, que teníamos antes, ¿no?, tanto en localidades como Chachapoyas, Moyobamba, Iquitos, ¿no?, que son los ejes poblacionales importantes, poco culturales, por esta, digamos, esta avalancha de, entre comillas, vamos a subrayarlo así, de occidentalismo que nos ha invadido, ¿no? Entonces, pero paralelamente lo bueno es que también se nota una tendencia a recuperar aquello que se ha ido yendo, porque la nostalgia invade a los que captamos un poco de aquello de lo que fue, y la banalidad actual digamos, de estas generaciones, de lo que les toca vivir, también como que nos obliga a hacer esos esfuerzos de rescate y de reimpresión de nuestros rasgos culturales, ¿no? Eso es quizás la reflexión que sale en estos tiempos, ¿no? Ahora, ingeniero, por ejemplo, para que tenga conocimiento de estos actos culturales de la zona, hay oyentes y televidentes que están en otros puntos del país en estos momentos sintonizando. ¿Cuáles son, por ejemplo? A ver, coméntenos. Cada lugar de estos espacios citadinos que le he mencionado, Chachapoyas, Moyobamba y Iquitos, tenían sus prácticas, ¿no? Chachapoyas, he visto que están pasando ahí algunas imágenes, tiene lo más resaltante en la Nochebuena, las famosas payas, ¿no?, que son generalmente niños, y eso es lo resaltante, ¿no?
Y eso no han perdido en Chayapoyas. Bueno, lo poco que quedaba lo han rescatado y lo han amplificado. Entonces, cuando son los niños y niñas que participan en estos actos culturales, ¿no? Con las payas, se disfrazan, se ponen unos atuendos muy interesantes y van por las calles cantando villancicos, o cual más interesante, con coplas muy territorialistas, muy relacionadas a su cultura, etcétera. Estos niños, desde su chiquititud, porque hay hasta algunos que ni siquiera pueden caminar bien, que están danzando ahí, van a hacer suyo este rasgo cultural, y eso lo van a imprimir después y van a ir manteniendo en el tiempo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y después, los nacimientos, que lo llaman en Chayapoyas. Yo creo que Chayapoyas tiene los nacimientos más extraordinarios del Perú, porque si bien es cierto que en el Ande mismo podemos ver nacimientos como Ayacucho, un poco interesantes, coloridos, pero tiene un toque de arte que hay ahí, la pintura en el niño, la pintura en los magos, la pintura en los animalitos, pero el resto es un poco lítica la escenografía, ¿no? Y Yerma. En cambio, en la Amazonía y en Chayapoyas específicamente, los nacimientos tienen pues profusión de bromelias, la Tillandsia usneoides, que es lo que más tienen en los valles. Ese, por ejemplo, es un nacimiento muy quiteño, muy amazónico, de la ribera del río. Entonces, van dándole ese colorido con toda la vegetación que hay acá y se quedan pero muy bonitos, ¿no? Entonces, eso es. Y para terminar con lo de Chayapoyas, y en Amazonas en general, sobre todo al sur del departamento de Amazonas, se generan toda una gastronomía, digamos, a manera de bocaditos, porque es la fiesta de los niños, entonces hay que hacer dulces, lo que le llaman las turquitas, hay que hacer tamalitos dulces, humitas dulces, y bueno, toda esa gastronomía maravillosa que tiene también esa parte del Perú, y todo eso da pues un marco muy interesante. Eso es en cuanto a Chayapoyas, ¿no? Claro, y en cuanto a la cena, por ejemplo, navideña tradicional, ¿es esperar el pavo en la mesa? No necesariamente. En Amazonas, por ejemplo, bueno, el pavo se introduce últimamente, ¿no? En realidad era una cena navideña. En el caso de Amazonas, pues mataban un par de carneros o un becerro por ahí y servían esa cena navideña con una sopa abundante, con sus presas interesantes. Y claro, el chocolate no dejaba de estar jamás, con un pan, el famoso pan de semita de Chayapoyas, con su mantequilla artesanal y las mermeladas que se pueden tener a la mano. Entonces era una fiesta dulzona, si se quiere, una cena dulzona, ¿no? Entonces, y eso se prolongaba y se esperaba hasta las 12 de la noche, no tanto para que, 12 de la noche, bravo, nació el niño, no solo eso, sino era digamos, la fiesta, la hora del gallo, ¿no? Claro. El canto del gallo, el primer canto del gallo que se esperaba, y se tomaba también, y eso sí, en casi toda la Amazonía, la famosa ispa. ¿Qué es la ispa? Era el brindis que se hacía por el nacimiento. La ispa, pues, es un término quechua que quiere decir orines, micción, ¿no? Entonces hay que tomar la ispita, dicen, cuando del bebé que recién nace. En este caso ha nacido el niño Dios, había que tomar su ispita, ¿no? Del niño Dios, celebrar su primera ispa, su primera pichi, ¿no? Y festejar, ¿no? Eso ya era en toda la Amazonía. Claro, en Moyobamba, en Moyobamba, en realidad se ha perdido un poco o bastante de estas tradiciones, porque esta zona de Moyobamba, el Alto Mayo, ha sido impactado por la más brutal inmigración que hemos tenido de la zona andina. Entonces aquí se entremezclan una serie de costumbres, una serie de prácticas que no se pueden definirlas con nitidez, y han totalmente opacado o hecho retroceder a aquellas costumbres que teníamos, o sea, que eran similares a Chayapoyas, ¿no? Acá en Moyobamba también se bailaban las payas con las niñas, se hacían nacimientos, se hacen en algunas casas. Lo triste es que el famoso abeto, el arbolito ese de cipé, ha desplazado en muchos hogares al nacimiento, que era muy artístico, muy lindo, donde podías poner los elementos de tu zona para ponerle un arbolito de plástico, que es lo más fácil, además que es un elemento forestal que no corresponde a la Amazonía, pero nos va desplazando, nos va desdibujando, ¿no? Claro. Ahora, y en lo que se acostumbra, por ejemplo, se ha hablado del gallo, ¿no? ¿Se espera la misa del gallo como en otras zonas del país?
Bueno, la misa del gallo en realidad es un rasgo más de marcado catolicismo, ¿no? Porque la misa del gallo se hacía pues hacia la medianoche en las parroquias, en las, digamos, instalaciones religiosas católicas, en las iglesias, catedrales, lo que fuese de la zona. Y antes eran sumamente nutridas, ¿no? La gente se llenaba, en ese momento se hacían todos los votos de paz, se reconciliaban, qué sé yo, la comunidad se reunía. Pero hoy ya son reuniones tibias. Creo que un poco esa religiosidad, no quiero decir el catolicismo, porque eso sí está en el corazón de la mayoría de los peruanos, pero la religiosidad se ha ido retrocediendo, se ha ido opacando. Entonces ya no hay esa militancia religiosa de ir a las congregaciones. Más bien el tráfago de acá, también de la vida moderna, ha invadido y ha hecho retroceder estas costumbres, ¿no? Que como rasgos culturales deberíamos seguir cultivando, ¿verdad? Eso es. En Iquitos el impacto es mayor, ¿no? Y es interesante cómo una población, una ciudad que tenía una profusa cultura navideña, y una cultura navideña asociada a su medio, a su cultura, a sus elementos propios, ¿no? Que inclusive generaba villancicos, canciones navideñas tan interesantes como la Navidad de los Huitotos, ¿verdad? O lo otro, Nochebuena en Belén, qué sé yo, o Lecho de Paja, ¿no? O pero en una de esas canciones mezclaban el elemento local como un reclamo con los elementos foráneos, ¿no? Por ejemplo, la influencia de la Navidad obviamente es medio oriental, viene acá, es occidental, pero acá le su toque local, que eso es lo maravilloso y lo gracioso, cuando dicen, llora el niño Dios queriendo su chapo, y generalmente se asocia a la gente muy humilde más, no, pero es una bebida general muy popular. Entonces dice, llora el niño Dios queriendo su chapo, María le da en su pate de Wingo, dicen, ¿no? Y el pate de Wingo es una calabacita cortada por la mitad. ¿Se puedes imaginar? Esas connotaciones, esos sincretismos, claro, esas mezclas maravillosas, ¿no? Así que se es. encuentran en algunos villancicos. Muy interesante, Así pero es. que nos plantean retos, ¿no? Los tenemos ahí como resquicios. Ya no se cantan esos villancicos, pero es lindo. Y después hay otros que son muy interesantes, que tienen que ver con el olvido que tiene la Amazonía referente al gobierno o en este Estado nacional que tiene de espaldas a la Amazonía, ¿no? Y ahí pues cuando dice, ¿no? En un villancico que dice Cristo pobre, ¿no? En ese villancico Cristo pobre hay una letra muy interesante, dice, chacarero de mi tierra, no tienes Navidad, la creciente va comiendo tu pobreza más y más. Imagínate, ¿no? Pero eso se canta en Navidad y cuando yo lo menciono esto y digo esta parte de la copla, chacarero de mi tierra, no tienes Navidad, la creciente va comiendo tu pobreza más y más. Claro, el que esté en la costa, en la sierra, no entiende, pero acá en la Amazonía es clarísimo y ahora lo explico. Los ríos Marañón, Huallaga, Ucayali, Amazonas, tienen un gran caudal y discurren sobre un suelo absolutamente frágil, y van cambiando de curso, van comiendo a la orilla izquierda, la margen derecha, etcétera, y generalmente a la orilla de los ríos están asentados los platanales, los yucales, las chacras de la gente, ¿no? Y de pronto esos son gente muy pobre que utiliza el río como vía de comunicación, y ese chacarero está luchando cotidianamente con la naturaleza, de espaldas a cualquier incentivo, cualquier transferencia tecnológica, postrado sin futuro, y dice, por eso es que la canción dice que la creciente le va comiendo, porque viene la creciente y se lleva media chacra, pues, ¿no? Se pasa al otro lado, chacarero de mi tierra, ¿no? No tienes Navidad, la creciente va comiendo tu pobreza más y más. Interesante. Y así, sí. Interesante, ingeniero, ¿no? Por eso yo cuando dialogo con mis hijos, mi esposa, y hay muchos que tienen el sueño de turistas, de conocer el mundo, ¿no? Yo les digo primero, sigamos conociendo nuestro Perú profundo, hay zonas tan hermosas en nuestro país y después ya quizás podamos conocer otros lugares fuera de nuestro país. Muchas gracias, ingeniero David Landa. Estos son algunos ejemplos de nuestro variado y rico acervo cultural, y la Navidad en nuestro país pues se vive de distintas maneras, ¿no? Pero con la misma devoción religiosa y el mismo espíritu de unión familiar, que es lo más importante. Muchas gracias Sí, por este contacto, ¿no? Estas explicaciones que nos ha dado, interesantísimo, sobre todo
en mi caso, por ejemplo, cosas que a veces uno desconoce y para ello es este contacto, ingeniero. Así es, realmente que sí, y fíjese cómo para terminar, cómo digamos, va centrado aquí en el habitante amazónico ese aislamiento que quisiéramos corregir, y por eso es que esta ventana de RCR es importante, porque nos lleva una voz de la Amazonía al resto del Perú. Yo quisiera terminar con esto, con una pequeña estrofa de una canción que dice de una colección de Suena el Manguaré. Manguaré es un instrumento musical sonoro, de hecho, de un tronco que hacen los huitotos. Y dice: las canoas van surcando la ribera, brazos fuertes van bogando sin cesar. Ellos saben que en una balsa ha nacido un yuyito que es Cristo de Belén. O sea, van surcando trabajo físico y la postración y el abandono, y en esa canoa justo, ni siquiera llegó al lugar de parto, sino que fue en la canoa que nació el niño Dios. No sé, es interesante, ¿no? Interesante. Expresiones de aislamiento. Así Muchas es. gracias. Ingeniero, y desde aquí le deseamos una feliz Navidad y un venturoso 2023 para usted y toda su familia, ¿no? Muchas gracias. De igual manera a la familia de RCR y a través de ellos a todas las familias de ustedes, desde aquí de la Amazonía, un abrazo profundo, esperando que nuevos vientos de progreso, de desarrollo, de equidad soplen por nuestra riquísima patria Perú. Eso esperamos. Muchas gracias. Hemos estado en nuestra secuencia Reflexiones Amazónicas. Reflexiones Amazónicas con David Landa.